Les quiero decir que algunos están preguntando, ¿qué pasó con Lucas? Y preguntan. Desde que empezamos las 7 iglesias les dijimos, hemos tenido hermanos que han llegado a nuestra iglesia, hay un buen grupo que ha llegado, y hermanos nuevos en la fe también, y que quizás pensamos que lo correcto sería, nadie nos corre, Lucas lo vamos a terminarlo Lucas, pero decidimos dar un repaso que hace años dimos en nuestra iglesia, el mensaje del Señor a través del apóstol Juan a las 7 iglesias, porque afectó ese mensaje a las iglesias de ese presente, pero también a las iglesias de hoy. Y cada iglesia tiene una característica, una amonestación personal y aplicable a las iglesias de hoy. Y aprendemos, y hay advertencias claras, y hay consejos, y hay ánimo. Por eso los que están llegando van a decir, ¿por qué están en Apocalipsis ahora? Estaban en Lucas. Bueno, por eso, para enseñar lo que es iglesia, la amonestación particular que el Señor a través de Juan daba a cada una de las 7 iglesias. Y hoy nos toca Pérgamo. Y realmente me dejó pensando, me exhortó, me hizo estar más vigilante de lo que es lo que va entrando y lo que puede entrar en las iglesias. Y son errores y pecados que las iglesias a través de todos los tiempos pueden tener y han tenido y desarrollan. Por eso es clara la advertencia del Señor. Vamos a ir a la iglesia de Pérgamo en esta mañana, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. El domingo pasado vimos la iglesia de Esmirna. Muchas gracias. Vimos la iglesia de Éfeso. De Esmirna no vimos ninguna amonestación, y el pastor habló de tener ánimo, de vencedores, de personas que con su pobreza eran ricos, de judíos que se decían ser judíos y no lo eran, y estaban persiguiendo a los verdaderos cristianos en Esmirna. En la iglesia de Éfeso vimos una iglesia fiel, amorosa, que hacía todo el ministerio y era vigilante en cuanto a las doctrinas, habían trabajado arduamente, y todo, lo poco, lo mucho que hacían, lo hacían por amor a su nombre. Y eso se perdió. Quizás hacían cosas 40 años más tarde, pero mecánicamente. Quizás lo que el Señor nos dice que perdieron, y que vuelvan a las primeras cosas, vuelvan a las primeras obras. Como acá la iglesia volvió el viernes a limpiar todos juntos en comunión y con gozo al Señor limpiar el templo. Pero eso no es todo. Ahora el Señor a través de Juan va a hablar a otra iglesia, a Pérgamo. Vamos a leer, yo les voy a leer, ustedes me siguen, la versión Las Américas. Les animo a tener varias versiones en la casa. Es bueno para estudiar la Biblia. Les animo a tener diccionario bíblico, a estudiar las Escrituras. Dice así, vamos a leer y luego oramos. El mensaje de la iglesia de Pérgamo, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Son pocos los cambios, pero me gustan las Américas porque es una de las traducciones más fieles al original. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Versículo 15. Así tú también tienes a
algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¡Wow! ¡Qué texto! Vamos a orar. Padre, tu palabra es, Señor, eficaz y también espada de dos filos, inspirada por ti, autoritativa, Señor. Hablamos y como iglesia podamos corregir quizás puntos que con esta iglesia, este texto nos muestren que estamos descuidando y no vigilantes. Hablamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la hermosa iglesia que nos has dado, Señor. Hemos pasado momentos difíciles, pero aquí estamos por ti, Señor, que tú eres fiel. Oramos que podamos seguir creciendo. Oramos por la unidad de la iglesia. Ayúdanos a cuidarla, mantenerla. La pureza doctrinal y la pureza de práctica conforme a la doctrina. En tu nombre, Señor. Amén. Ya casi oré por la aplicación del mensaje. Pero miren, hermanos, como vimos en las tres iglesias, con esta es la tercera que estamos viendo, más o menos mantenemos la misma estructura. Siempre va a estar los 7 aspectos que son el escritor, la asamblea, la ciudad, el elogio. No todas tienen elogio, ya vamos a ver más adelante. El reproche, el mandato y el consejo. En Mirna no tenía reproche, aquí sí. En primer lugar vamos a ver el escritor. Si ustedes notan ahí el versículo 12, se presenta en un tono muy, pero muy amenazante, muy fuerte. Leemos el versículo 12, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es interesante cómo se presenta el Señor ahora, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice eso, más o menos como en el capítulo 1, versículo 16. Juan lo describe al Señor como en su mano tenía 7 estrellas, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda, espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Capítulo 1, versículo 16. Ahora, este tipo de espada, a diferencia de Hebreos, este tipo de espada no era un machete corto que se colocaba como defensivo. Este tipo de espada que describe el Señor acá es una espada de ataque. Y era una espada que se usaba para una ofensiva militar. ¡Wow! Es un Señor que se prepara, a ver si entienden, hermanos, para una ofensiva militar de ataque ¿contra quién? ¿El mundo? ¿Satanás? ¿Estás seguro? ¿Quién escribe? Siempre pregúntense, ¿quién escribe? Juan, pero el Señor a través de Juan. ¿A quién escribe? Una iglesia. ¿Quién le escribe? Que está preparado con una espada de ataque. ¿Contra quién? La iglesia. Ah, la iglesia. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Porque Él es el que pasea por los candeleros, dice, por las iglesias, y mira y conoce. Por eso es importante, hermanos, estudiar las Escrituras, conocer a Dios, conocer quién es Cristo. No solamente ir a una iglesia y cantar y levantar las manos, y Jesús te amo, y entrar así. Yo veía el otro día un video, hay una iglesia que todo el tiempo hace eso, y están así. Eso es todo. El culto, dos, tres cositas que agrade a la gente, que rasque el oído, le haga sentir bien, y siguen cantando. Debes conocer a Cristo, quién es. Y se presenta en la iglesia de Pérgamo ahora
como un Cristo que está camino a atacar la iglesia, no con una espada defensiva, sino una espada, y es interesante del griego porque dice de dos bocas. Y el griego es más enfático que la traducción que tenemos. En griego dice así, esto dice que tiene la espada, la de dos filos, la aguda. Es enfático. Cuidado, mirá, la espada que tiene es la de dos filos y la aguda para atacar en la iglesia. Santiago, capítulo 4, versículo 4, escribe lo mismo a una iglesia, a cristianos judíos en la dispersión, y escribe el mismo concepto. Cuidado, iglesia, con la mundanalidad. Cuidado, hermano, con amar este mundo. Cuidado. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa frase se constituye en el original. Habla de una trinchera, habla de alguien que se pone, les dije que hice la colimba. Y en el tiempo de instrucción de combate tenías que agazaparte, acobacharte en un lugar, esconderte y estar en posición de ataque. Esa se constituye enemigo de Dios significa te pones en contra de Dios y Dios se pone en contra tuyo para atacar. Así que cuidado porque aún en las epístolas de Pablo vemos en Corinto, que vamos a tomar la cena, que algunos habían muerto por participar indignamente, y el pastor Cristian predicó, se acuerdan, hace pocas cenas atrás, creo que la cena pasada, que el Señor mismo había herido a la iglesia. Algunos estaban enfermos, debilitados, y otros duermen. Duermen no es que se quedan durmiendo en la casa, Dios los mató en juicio. ¿Viste que distinto a Jesús que se canta en algunas iglesias? Los llevó anticipadamente en juicio. ¿No me crees? Mirá Hechos, Ananías y Zafira. Dios lo hizo en juicio. Dios disciplina muchas veces de esa manera. Y Santiago 4.4 lo dice. Pues pensáis en vano, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Santiago 4.4, versículo 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, que el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, que ha hecho morar en nosotros y es permanente, no que se va y viene, nos anhela celosamente. Cuidado. Es el mismo pensamiento. Cuando la iglesia no hace uso de la palabra de Dios y práctica de la palabra de Dios, vendrá Él mismo y tratará con vos y conmigo. Así que esta es la presentación del autor. El que tiene la espada, la aguda, la de dos filos, ahora dice esto. ¿Por qué se presentará así? ¿Por qué se presenta de esta manera tan diferente como se presentó en Éfeso, en el primero y el posterior, que estuvo muerto y vivió y te da ánimo? ¡Wow! Estuvo muerto y vivió y vive. Ahora se presenta como alguien que está dispuesto con la espada para atacar a la iglesia. Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito la asamblea ahora. Versículo 13, por favor. O sea, ¿cómo era la iglesia? Vamos a ver. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, ahora el autor, el Señor, a través de Juan, muestra un poco cómo era la asamblea, la iglesia. Conozco dónde vivís. El Señor conoce todo. Sé dónde está la iglesia. Está donde está el trono de Satanás. Era plenamente consciente de la situación de Pérgamo, y el Señor le dijo a cada iglesia, le dijo, yo sé dónde viven. Vamos a buscar Hechos 19:10. En cuanto a la iglesia, fíjense que no se dirigía a extraños, o sea, a personas que no conocía. El Señor
se está refiriendo a creyentes que vivían en ese lugar. No eran transeúntes, no eran viajeros, eran residentes permanentes de la ciudad de Pérgamo, tenían la raíz en esa ciudad. Dios lo había sacado de un ambiente totalmente pagano, totalmente hostil, y conocieron a Cristo. Eran de ahí. Ahora vamos a ver la ciudad, lo que era. Pero no sabemos nada de cómo nació Pérgamo, quién predicó. La verdad que no dice nada, pero hay un dato que está en Hechos, capítulo 16, no lo busquen, pero en Hechos 19:10 dice: esto continuó por 2 años, el apóstol Pablo, de manera que todos los que vivían en Asia, y estamos hablando de las iglesias en Asia, entre ellas Pérgamo, oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Así que el único dato que nos da la Biblia, la Escritura, es que a través de la predicación y del ministerio de Pablo en Éfeso, el Evangelio corrió y llegó. Que a mí me llama la atención la obra que Dios puede hacer con la predicación del Evangelio. No sabes el alcance que puede tener un folleto o una persona que se convierte y va al lugar. Pasás por una ciudad, en las vacaciones vas y das un folleto y predicas a alguien, y quizás años más tarde, 40 años más tarde, hay una iglesia ahí. ¿Cómo fue? Por un matrimonio que se convirtió. ¿No han escuchado eso? Hay muchos más testimonios. Y ahí está la iglesia de Pérgamo, rodeada de una cultura totalmente pagana, peligrosísima para los cristianos, y ahora vamos a ver, y que enfrentó duramente mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador y de los emperadores. Vamos a ver la ciudad y la asamblea. Yo les voy a leer ahora porque saqué datos, y uno, si no lee la fecha, se le puede mezclar. Les leo cómo era la ciudad de Pérgamo. Presten atención y no se duerman. Está ubicada a 110 kilómetros al norte de Esmirna, que vimos el domingo pasado, a 22 del mar Egeo. Su nombre ha quedado perpetuado en el término pergamino. De ahí viene la palabra pergamino. ¿Por qué? Los egipcios fueron los que inventaron el pergamino, que lo hacían de... ¿Quién estudió la primaria? ¿Quién hizo la primaria acá? Levanten la mano que hicieron la primaria. ¿Nadie me hizo la primaria? Primaria, hermano, levanten la mano. Secundaria, por lo menos el primer año. Bueno, ¿qué era el papiro? Era un vegetal donde se comenzó a hacer la escritura. Bueno, Egipto en un momento le negó ese material a Asia, y Asia, en este caso Pérgamo, comenzó a fabricar sus telas, sus papeles, digamos así, pero con pieles de animales. Y se llamó pergamino. Tal es así, bueno, les leo un poquito. Preparaban las pieles de animales para escribir sobre ellas. La ciudad no solamente vendía estas pieles, sino que también se constituyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar unos 200.000 rollos. Se convirtió en un centro del saber en el que amontonaba conocimiento para aplicarlo y difundirlo. Pérgamo tenía una de las bibliotecas más importantes de Asia. Estaba situada sobre una montaña, 300 metros. Pérgamo servía como ciudadela que dominaba el territorio circundante. Fue una ciudad destacada en los siglos anteriores a la invasión de los romanos, antes de los romanos, quienes la convirtieron en capital. Para Roma fue una capital. Pérgamo era conocida como centro religioso de los tiempos dedicados. Yo voy a dar los nombres que se puedan entender. Zeus no como el perrito, el perro mi mamá le puso Zeus, no sé, feo, chiquito, negro. Pero Zeus era un dios muy importante de Asia, y Zeus tenía el altar más importante en Pérgamo, de 39 metros de ancho por 35 de largo, y 13 a 18 metros de alto, con forma de herradura. Por eso algunos, aunque me adelanto un poquito, algunos dicen que cuando el Señor habla del altar
de Satanás, el trono de Satanás, algunos interpretan que fue el altar a Zeus. Otro dios fue, es interesante, Atenea, que también Éfeso tenía Atenea o Diana. Otro Dionisio, y otro es interesante, fue Asclepio o Esculapio también. ¿Quién es ese? Bueno, era el dios de la medicina. Y es interesante porque ese templo tenía de símbolo la serpiente. Y volcaban en el templo miles de serpientes no venenosas. Y los que creían que ese dios Esculapio le podía sanar, fíjense que la medicina hoy, la farmacia, por ejemplo, tiene la serpiente en símbolo a ese dios. ¿Lo vieron? En TKL seguramente lo vas a ver ahí. La serpiente enroscada. Es de este dios Esculapio. Y los que estaban enfermos iban a ese templo y se acostaban esperando que alguna serpiente le tocara o pasara por encima para ser sanados. Bueno, Pérgamo era un centro religioso muy importante. Después que los romanos conquistaran Pérgamo, construyeron el templo en el año 129 a.C. y lo dedicaron a Augusto y a Roma, e introdujeron ahí el culto al César, que fue más importante que estos dioses. Por algún tiempo la ciudad rivalizó con Esmirna y Éfeso porque se le otorgó el privilegio de nombrar custodios del templo. Así que, y este custodio, es interesante, el procónsul, que también comenzó a vivir ahí en la ciudad, tenía la potestad, escuchen, es interesante, ¿vieron cómo se presentó el Señor? ¿Cómo se presentó? Como el que tenía, ¿qué espada? Chiquita. No, la más grande, de ataque, de 2 filos. El procónsul tenía la potestad de la espada para determinar si una persona debía vivir o morir. Y es interesante que el Señor se presenta de esta forma. Y es interesante también que en Mateo 10 el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno. Y el Señor se presenta acá: yo tengo la espada de doble filo, aunque esté el procónsul. Un dato importante, dice, nunca podían pronunciar los cristianos ahí, nunca podían pronunciar el lema César, es el Curios, César es el Señor, porque para ellos el título Señor o Curios estaba reservado solo para Jesús. En lugar de los 200.000 y pico de volúmenes de la biblioteca de Pérgamo, recorrían los cristianos solo las Escrituras. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo, y decían que su comunión cristiana e incluso sus cuerpos físicos servían de templo al Espíritu Santo. Y en lugar de sanidad de Esculapio, los cristianos enseñaban que Jesús era su gran médico. En resumen, para los cristianos la vida en Pérgamo se había vuelto insostenible. Si se negaban a aceptar cualquier invitación a ir a adorar al templo de Augusto o de algún emperador, eran desterrados, se quitaban sus negocios, perdían sus puestos de trabajos, eran perseguidos, eran marginados y seguramente eran muertos. Por eso el Señor dice, versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora te pregunta, bueno, pastor, pero ¿cuál era el trono de Satanás? ¿Por qué tan fuerte esta declaración? Bueno, por lo menos hay 5 interpretaciones del trono de Satanás. ¿Qué era? ¿Qué era? Rápidamente. Unos creen que era la misma ciudad Pérgamo, el centro de la religión pagana. 2. Para el viajero que llegaba del este, la ciudad estaba sentada sobre una gran montaña en forma de trono, se veía el trono de Zeus. 3. El altar de Zeus, algunos decían. 4. Esculapio, dice, indicaba con el templo lleno de serpientes, decían, bueno, es el símbolo de Satanás. Y 5, que para mí, y muchos estudiosos dijeron esto, realmente Pérgamo
tenía el centro del culto al emperador. Y todos los demás cultos se inclinaban a César. César fue lo más importante. Así que para nosotros la quinta, o sea, el culto al emperador era el centro a Satanás. Vimos la iglesia, vimos la ciudad. ¿Entienden un poco eso? No era fácil vivir ahí, ¿no? No era fácil ser cristiano y compartir el evangelio y que te digan, no, pero César es el Dios. César, hoy en día, miren hermano, no estamos muy lejos porque hasta por nuestros políticos en cualquier país, la gente idolatra a sus héroes o sus políticos o sus deportistas. Aquí en Argentina tenemos yo pensé que era un chiste, hay un templo donde se adora a Maradona. ¿Sabían eso? Esta es la religión. Pero este era más serio porque te mataban si no dabas culto al emperador. El elogio, versículo 13, por favor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, hay una nota que agregué de un autor, dice: los cristianos que se negaban a reconocer a César como Señor, en el griego es Dominius Eteus, el dominio del Dios César, se les enfrentaban con la confiscación de todos sus bienes, el exilio y la muerte, en algunos casos. Si consideramos que Antipas fue condenado a muerte y Juan desterrado debido a su testimonio de Jesús, entonces esta quinta explicación armoniza con el contexto. Ahora el Señor reconoce ahí el elogio: sé dónde vives, sé dónde estás, pero que guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, fíjense, dice mi testigo, mi siervo fiel. ¡Qué precioso! Que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De Antipas prácticamente no sabemos nada. Pero lo que impacta es la descripción que el Señor hace de este hombre. Algunos dicen que fue el líder de la iglesia en Pérgamo. Fue uno de los líderes, dice la tradición. Pero la realidad es lo que dice las escrituras, que fue muerto. Y que el Señor lo describe y elogia a esta iglesia por ser fiel a su nombre en medio de tanta hostilidad, en medio de tanto peligro. ¡Qué privilegio, hermano! Tenemos la iglesia acá, la puerta abierta, nadie te mata, te persigue hasta ahora. Por ser cristiano, vas a la plaza a repartir folletos, unos te rechazan, otros te rompen el folleto y lo tiran. Eso es lo máximo que enfrentamos aquí. Hay países que sí te matan por ser cristiano, los musulmanes. Hay países que te exilian por ser cristiano. Este hombre es probable que haya sido uno de los líderes de la iglesia. Pagó un alto precio por no hacer concesiones con su fe, por ser fiel. Según la tradición, dicen las tradiciones que este hombre fue quemado vivo dentro de un toro de acero, de metal, cocinado, asado, por no negar su fe. ¿Puede ser? Si usted se mete ahí y empieza a buscar material de la iglesia primitiva y los cristianos en tiempos medievales, la cantidad de... Bueno, el otro día hablábamos con una hermana de los apóstoles. El único que no murió en forma violenta fue Juan. Se dice que murió de viejo. Pero los demás, todos murieron, los apóstoles, los 12 apóstoles, en forma muy violenta, decapitados, crucificados. Terrible. Este hermano de esta iglesia fue quemado, fue muerto. Si fue verdad, no es difícil creerlo.
lo malo que era la gente cuando se ensaña contra Dios. Así que el Señor resucitado y glorioso elogia a Antipas, este ánimo también, de paso, porque este ánimo y esta fidelidad de este hombre exhorta a la iglesia en Pérgamo y nos exhorta a nosotros. ¡Wow! Este hombre entregó su vida por Cristo, no lo negó. Creo que nos debe exhortar a nosotros, ¿no? Fueron aserrados, mutilados. Lean la Biblia, hermanos, aún del Antiguo Testamento, por causa de Cristo. Y vos estás ahí en tu trabajo. Todavía quedan folletos. Acá no limpiaron la iglesia los folletos. ¿Quedan folletos? ¿Cuántos folletos diste en la semana? ¿1? ¿2? Sí, Vicenta, yo sé que usted le da folletos hasta las columnas de la luz de afuera. A veces no se te muere un pelo. Un pelo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es una luz roja, hermanos. Orar por la salvación de los incrédulos. Orate. Estás orando por algún amigo, compañero, familiar, la salvación de los queridos políticos de nuestro país. Ni siquiera oraste por los incrédulos. Un folleto. Este hombre murió de forma terrible por no dar culto al emperador y por confesar Cristo es el Señor. Vos podés hacerlo, ir ahí a la plaza y compartir el Evangelio. Es un privilegio, ¿no? Yo me analicé, digo, todavía no hablé en el laburo todavía no hablé de Cristo. Critiqué la forma en que hablan, sus chistes, ¿no? De los que trabajamos. Esta semana trabajamos con el pastor Cristian. Pero no, digo, todavía no leí folleto. Mal, muy mal, muy mal. El reproche, versículos 14 y 15, hermano, por favor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí entramos ahora en el reproche. Vemos la aprobación, el ánimo, lo que el Señor reconoce de la iglesia, ¿no? Como eran fieles. Hermanos, limpien la iglesia de folletos, llévenselo. Denlo. No se les cobra, es gratis. Lleven folletos, hablen de Cristo a las personas, hablemos de Cristo. No, hasta ahora no hemos, como decía el pastor Cristian, creo que el domingo pasado, no hemos sufrido hasta la muerte. Por eso, ¿no? Pero el Señor dice, hay algo que la iglesia está cediendo. Hay algo que voy a censurar de ustedes. Y acá viene por qué se presenta también con la espada de ataque. Acá está, ¿saben por qué? Por esto. Tengo unas pocas cosas contra ti. Aunque diga pocas, no significa que no sean importantes. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo en los hijos de Israel. Es interesante, el autor, el Señor está acá, aunque eran cristianos de, algunos dicen segunda generación ya, pasaron 40 años del libro de los Hechos, hermano. Seguramente esta era otra generación, pero conocían las Escrituras. Seguramente algunos de ellos eran ex judíos. Conocían, evidentemente, por lo que dicen. Y el Señor le trae acá número 22, capítulo 22 al 25, que no vamos a leerlo ahora. Balac y Balaam, Balac era el rey de los moabitas, les digo un poco la historia, que vio que el pueblo de Israel era mucho y poderoso. Dijo, bueno, esto hay que frenarlo, porque nos van a conquistar nosotros, nos van a hacer pomada, hay que frenarlos. Contrató a un falso profeta, Balaam. A mí es como el inglés, algunas palabras, en una palabra se puede decir de tres maneras. Balaam, y Balac, peor que era el Dios. La cosa es que este hombre, este profeta, no conseguía la forma de maldecir a Israel y frenarlo. Y ustedes lean ahí 22 al 25. Pero no estás haciendo nada, este pueblo continúa, hay que hacer algo para frenarlo, rey de los moabitas.
Entonces ideó una trampa, como los que cazaban aves. Vio que se pone una cajita, se tira el violín para cazarla, antiguamente, y de una forma, y es a través de la fornicación, seducirlo con mujeres moabitas. Esa es la historia, léanlo en su casa. Si me voy a ese texto, nos vamos de este texto. Pero el Señor trae ahí, y miren, a diferencia de la carta a Éfeso, capítulo 2, versículo 2, a Éfeso le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga o tu trabajo y tu perseverancia. Y dice que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso hacía la iglesia de Éfeso en sus buenos tiempos, por amor a su nombre. Este que está sentado ahí, yo no sé cómo viene. Viene con la kipá acá, dice que sabe todo, que es apóstol. Vamos a escuchar lo que cree. Y la primera que tomate la lección, andate. Los echaba. Nosotros tuvimos uno acá. Y fue bueno, los diáconos y el pastor Cristian. Qué mal hombre. Algunos se acuerdan. Eso hacía Éfeso y el Señor elogió eso. Echalos. Ustedes conozco tus obras y no pueden soportar y han sometido a prueba. Este es un mentiroso. Vía. A diferencia de eso, fíjense la connotación de las palabras, el acento que pone. Versículo 14. Tengo una poca cosa contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen. Versículo 15. Así tú también tienes a algunos de la misma manera que nosotros mantienen la doctrina de la unidad. Miren, hermanos, acá estamos abordando un tema que pocas veces tocamos. A diferencia de Éfeso, el Señor está haciendo el acento a que ellos tenían a gente que mantenía. ¿Ven las escrituras lo que dice? Miren los verbos ahí. Tienen dos veces. Y mantienen. Ellos, bueno, la doctrina de Balaam tiene que ver con caer en inmoralidad con mujeres moabitas. Esa es la historia de Israel. Comer sacrificado a los ídolos y el culto a dichos ídolos. Número 25 lo pueden leer, Salmo 106, 28. Ese fue el tropiezo de Balac que consiguió que los israelitas cayeran, y 24.000 mató Dios. 24.000 judíos. Pastor, Dios no mata a nadie. Sí. Si no conoce la Biblia. Sí, y lo hizo por castigo. 1 Corintios también lo dice. Déjenme buscar el texto. 1 Corintios 10:8, por favor. A ver quién puede leer 1 Corintios 10:8. Ellos invitaron a los israelitas a participar de ritos de fertilidad. Eso hizo Balac y Balaam, a través de Balaam, ese falso profeta, cuyas mujeres sedujeron a los hombres israelitas para que realizaran actos sexualmente inmorales. Esa piedra de tropiezo se parecía a una trampa que se usa para cazar aves. Eso mató a 24.000 israelitas. Número 25, 9, 1 Corintios 10:8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Nada, otra cosa. En un día. Yo no me imagino esa cifra. Espantoso. Terrible. Luego, los nicolaitas eran dos grupos que había en la iglesia de Pérgamo. Ellos que inducían a la gente a la idolatría y a la inmoralidad, y los nicolaitas que tenían esta doctrina que se complementaba con el otro. Así que los nicolaitas sugerían que los cristianos realizaran actos sexuales inmorales. Sin embargo, los cristianos sabían
de la ley de Dios. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay tres opiniones al respecto y las tres son más bien conjeturas porque Apocalipsis no da detalles. Primero, en la iglesia primitiva, Irineo enseñó que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, un converso al judaísmo que fue nombrado diácono en Hechos capítulo 6. Luego otros consideran que estas personas continúan una secta, constituyen una secta gnóstica, que lo hemos visto, que trató de infiltrarse en las iglesias. Yo creo que esto es. Y por último, a través de la exégesis, todavía otros afirman que los nicolaitas eran quienes seguían las enseñanzas de falsos apóstoles como de Balaam. En síntesis, esta gente en el tiempo moderno del Nuevo Testamento enseñaba que lo que hacías con tu cuerpo no repercutía espiritualmente, no afectaba. Ahí es donde nace el gnosticismo que penetra en todas las iglesias. No es tan mal. Muchos comentaristas dijeron que a causa, puede ser, esto es especular un poco, a causa de la persecución que tenía la iglesia y la forma como que está constituido el texto, dice, esta gente era miembro de la iglesia, empezaron a pensar, bueno, pero dar culto a César no es tan malo, hacerlo para estar bien y no perder, tenés hijos, no es tan malo. Los otros decían, la inmoralidad era común por los templos que había. La inmoralidad no existe ahora, hermanos. Era terrible en ese tiempo. Era espantoso. Las prostitutas estaban en las puertas de los templos tentando a todos. Ellos decían, no es tan malo. Por eso Pablo habla tanto de la fornicación y de la inmoralidad. No es malo. Mientras efesios no podían soportar toda esta corriente, ellos la toleraban y lo tenían en la iglesia. Todo esto se había infiltrado en la iglesia. Los creyentes comenzaron a ser afectados como células cancerígenas, se empezaron a contaminar. En este pensamiento, en estas doctrinas. Hoy pueden existir varias, pero siempre que hubo mala enseñanza o distinta enseñanza, Pablo lo enfrentó. El concepto es este. Iglesia, y el Señor le habla, cuidá lo que tenés, cuidá tu doctrina, cuidado de lo que entra en la iglesia, no seas pasivo, sé vigilante, no seas, lo contrario es no seas tolerante. Y hoy vivimos en un tiempo de tolerancia, ¿no? La ideología de género habla de eso, nos quiere meter en todos lados que tenemos que ser tolerantes con todo eso, ¿no? Aceptarlo. Los tiempos han cambiado, el mundo está evolucionando. Anoche en las Olimpiadas hablaban de que son las primeras Olimpiadas donde se respeta la igualdad de género y todo eso. Y eso está entrando en las iglesias. ¿Ustedes saben que hay Biblia ya con el lenguaje inclusivo? ¿Sabían eso? Todo eso está entrando en la iglesia. Así que esto de Balaam, de los nicolaitas, afectó ahí, pero también me afecta hoy día. Y a diferencia de Efesios, ellos no hicieron nada. Hermanos, ningún pastor quiere tener gente que se le vaya. Díganmelo a mí. Usted quiere que el pastor esté feliz. ¡Ah, qué bueno que se fueron! Nadie quiere tener eso. Nadie quiere tener una división en la iglesia. El otro día hablábamos con hermanos de Venezuela, los que han sufrido, y dice, pastor, es lo mismo que pasamos nosotros. Pero les digo, no voy a entrar en eso porque se me va el tiempo, pero lo que está entrando ahora en Venezuela es los judaizantes, enseñando fábulas a que la gente vuelva al judaísmo. Usted dice, no, pastor, y ya están acá, ya están en La Plata, ya están en Buenos Aires. Cuidado. Y seducen a la gente con el conocimiento, con libros, con fábulas. Hermanos, que Pablo dice en Gálatas 5:7, vosotros corríais bien. Así enfrentaba Pablo, miren, así enfrentaba. ¿Quién les enseñó para no obedecer la verdad? 5:7, si quiere leerlo. Esta persuasión no procede de que os llama, o sea, del Señor. No saben, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Hiciste pizza alguna vez? Un poquito, no le tengo que poner mucho, pero leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor,
que no pensaréis de otro modo, mas al que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco entonces persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y él dice ahí fuerte, versículo 12, 5, 12 de Gálatas, ojalá se mutilasen, ojalá se castren los que os perturban. Ah, qué malo, Pablo. ¿Cómo va a desear eso a los hermanos de la iglesia? Que se castren. Él defendía a la iglesia. Miren, 2 Timoteo, vamos todos juntos ahí, lo leemos rápidamente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14. 2 Timoteo 2, 14. Porque eso está bien, pero pastor, ahí está hablando de un falso evangelio. Sí, es verdad. Y en Pérgamo estaba hablando de una doctrina que llevaba a la gente a degenerarse. Así no es tan malo disfrutar la vida. Puedes tener la doctrina correcta, pero después puedes vivir otras cosas. Ellos se cuidaban detrás de la doctrina, pero practicaban fornicación. Puede pasar hoy día, hermano. Yo voy a una iglesia correcta, pero vivo en inmoralidad. Qué buen mensaje, pero sigo haciendo lo que quiero. Qué linda doctrina que tengo, pero en mi celular veo pornografía. Antes la tenía que comprar del kiosco. Venía con una funda negra, ahora te entra en el celular. Qué lindo mensaje, qué buena iglesia. Yo voy a una iglesia bíblica y después ves películas que no debes ver. Eso está hablando el Señor acá. Cuidado. Ahora Pablo habla de otra cosa. Recuérdales esto. Versículo 14. Tomen nota de este pasaje terrible, hermanos, que Pablo habla a Timoteo. Encargándole solamente en la presencia de Dios que no contiendan, no peleen sobre palabras la cual nadie aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Versión Las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. 2 Corintios 2, 16. 2 Timoteo 2, 16. Evita las palabras vacías y profanas. Esto hace lo que hablamos el otro día, ¿no? Los judaizantes ahora. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena. Gangrena es una enfermedad que se pudre la piel por infección. Entre los cuales son Himeneo y Fileto. No era la salsa, es un hombre que se llamaba Fileto. Que se ha desviado de la verdad. La doctrina que yo estaba metiendo acá en Timoteo era escatológica. No era un falso evangelio. Pero era discusión sobre la resurrección, que ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los suyos, lo que estamos viendo en Apocalipsis, nos conoce, que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de barro, de oro y plata, sino también de barro, y uno para honra y otro para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor. Huye pues, ¿de qué? Las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios, ignorantes, sabiendo que produce ¿qué? ¿Qué? ¿Será que Pablo estaba viendo lo que pasó en San Miguel? La pasión de juvenil ahí no es que los chicos se ponían novio con uno, mañana con otro, eso no era, no estaba hablando de eso. El contexto era pasión, es como la política. Yo soy de este, yo soy de aquel. Esto era, yo creo que la resurrección ya se efectuó. No, la resurrección va a ser acá. No, la resurrección va a ser acá. Hay milenio, no hay milenio. Hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento y se pelearon. Paren un poco. Eso no es tener un corazón bueno para el Señor. Huye de esas cosas. No peleen por esas cosas. Eso está diciendo. Hermano, el reproche sobre esta iglesia es que no tomaba en cuenta la disciplina sobre personas que estaban metiéndose con otra doctrina. Amados míos, dijo 1 Juan 4:1, no creáis a todo espíritu. Espíritu con minúscula está hablando de hombres.
Prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y como decía el pastor Cristian, también surgen de adentro. Por lo tanto, la doctrina, hermanos, se debe defender, se debe vivir. El mandato. Versículo 16, por favor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, qué lindo mensaje, ¿no? Pero, ¿qué deberíamos hacer el pastor Cristian, yo, los diáconos de esta iglesia, si ocurre esto? Si entra gente y dice, yo creo que el don de lengua está en vigencia, yo creo que esto, yo creo que aquello, yo voy a dar tratados, dar libros, empieza a dividir. ¿Qué tenemos que hacer con el pastor Cristian? No tenemos que hacer nada porque si no somos pastores malos que echamos a la gente. Eso lo dicen, ¿no? No debemos hacerlo. Pero acá el Señor dice, arrepiéntete a la iglesia. ¿En qué consistía ese arrepentimiento? El pecado. ¿Cuál era el arrepentimiento que la iglesia de Pérgamo debía hacer? Miren lo que dice el texto. Porque tienes, versículo 15, tienes a los que retienen. Tienes a los que retienen. ¿Qué tenía que hacer en el versículo 15? No tenerlos más. Ay, qué malo. ¿Cómo va a sacarle? ¿Qué pastor es el que echa a la gente de la iglesia? Es el pastor que ama las Escrituras. Y que te va a desgarrar el corazón. Hay pastores que se han dividido siendo hermanos en sangre. Me comentaban eso. Y uno se le para al otro y dice, yo creo que esos dones están en vigencia. Pero no hemos tenido el ministerio juntos. Están en vigencia. Y si me voy, hay gente que viene conmigo. No puede ser. Lo pasan en todos lados. Y lo hizo. Hermanos, pero no somos solamente los pastores, los miembros deben ver eso también. Los miembros. Y el arrepentimiento es eso, el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa se aparta y alcanza misericordia. Proverbios 28:13. El pecado de ellos era tener esa gente, tenía que sacarlo como hacía Éfeso. Es duro, pero esa es la amonestación. Pero termina con un ánimo y con una promesa. Versículo 17, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Antes de cerrar, porque después nos volvemos a este mensaje, no te asustes si un diácono, hermano de la iglesia, hermanos varones, miembros de la iglesia, el pastor tiene que decir a una persona, por favor, te ruego, busca una iglesia donde crean lo mismo que vos crees. Porque si quedas en esta iglesia, y te lo digo ahora, si quedas en esta iglesia y sabes la doctrina que tiene, pero te quedas porque te gusta el café, la música, porque te gustan los hermanos, porque eso hacen las personas, se enamoran de la gente, pero no de la doctrina de la iglesia. Vas a terminar dividiendo la iglesia. No, pastor, sí. Busca una iglesia que crea lo mismo que vos crees. No te enojes si un día el pastor dice a un hermano, por favor, busca una iglesia. Porque termina dividiendo la iglesia. Es así. Ustedes lo han vivido, hermanos, en todos lados. Y el Señor dice acá a Pérgamo, basta de tener esa gente. Basta. Sacala de ahí. Porque ellos mantienen lo que piensan. Yo escucho los mensajes, pero yo mantengo lo que yo pienso. ¿Para qué estás acá? Busca una iglesia que crea lo mismo que vos crees. Pero el ánimo, dice, ¿sabes qué? El Señor, el ánimo, la promesa desarrolla. Esta gente no tenía comunión con Dios, porque si practicaban otra cosa que de lo que creían, a diferencia de Antipas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, presten atención. Al vencedor, como venimos viendo, todo creyente vencedor, todo verdadero creyente vencedor, le daré un maná escondido. Hay dos promesas, maná
y una piedrecita. Siempre nos llama la atención, ¿qué es eso? Como les decía, tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Dice, maná escondido por 40 años. El maná fue alimento ¿de quién? De Israel. Según, miren un dato interesante de la historia, según el autor de la Segunda Macabeo, un libro no inspirado, en la destrucción del templo de Salomón, Jeremías ocultó en el tabernáculo con el arca y el altar del incienso en la cueva del monte Nebo, y selló su entrada. Los judíos esperaban, esto es historia y tradición, la venida de la era mesiánica cuando comerían el maná oculto. Pero, yo no voy a entrar como los judaizantes que traen todas esas historias. La Biblia, las Escrituras, nos dicen que el maná, una muestra del mismo, el maná es una figura de Cristo. Porque lo dijo él mismo. Miren Juan 6, 32 dice. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés que os ha dado el pan del cielo, tengo que ver el contexto, pero está hablando fuerte y Juan 6 es terrible, sino mi Padre, el que os daba el verdadero, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Cristo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y es Cristo. Está hablando de un llamado a la comunión. Está hablando de que la eternidad nos espera. Y también la Biblia dice que comeremos con Él. Y nos servirá. Como en la orilla del mar preparó el desayuno a sus discípulos, algo hermoso. Y por último, una piedrecita blanca. Yo no iba a traer una piedrecita blanca, pero digo, ¿cómo será? Por ahí peco en decir cualquier cosa. Hay muchas interpretaciones de la piedrecita blanca, pero lo importante es, para mí, y en base al contexto, cada vencedor de las Olimpiadas romanas, como estamos viendo ahora, se le daba al vencedor una piedra. Y en la piedra el nombre para entrar a un banquete. Los esclavos estaban en la puerta de ese gran banquete y decía, ¿tenés la piedra? ¿Tenés la piedra en tu mano? Dame tu piedra. Y estaba el nombre escrito. Y eso es llamado intimidad y fiesta y regocijo. ¡Qué hermosura! Lo que el Señor está diciendo es, yo quiero comunión y voy a tener comunión con ustedes. Ustedes están invitados a un banquete del cielo. Y yo creo que acá está hablando lo mismo que Antipas, mi siervo fiel, mi testigo. No perdamos la comunión por esas cosas. Siempre les digo, esta semana veía un muchacho que hablamos muchísimo y cayó mal, y está disciplinado de una iglesia amiga. Predicaba mucho el Evangelio. Y yo le dije en toda humildad, mirá, es un privilegio este ministerio. Es un privilegio. Pero que el orgullo no se te eleve a la cabeza. Al corazón, porque lo primero que perdés es comunión. Y saber dónde se refleja, dejar de hablar de Cristo. A diferencia de Antipas. Y lo hizo. Muy triste, ¿no? Hermanos, hermoso el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré el maná escondido. Eso es algo seguro. Y una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre. Ustedes van a decir, ¿y el nombre, pastor, cuál es? Para mí, hermanos, por el contexto de Apocalipsis, el nombre nuevo es de Cristo. En esa piedra no va a estar tu nombre. El nombre nuevo de Apocalipsis 3:12, al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo de Cristo. Es una fusión tan hermosa entre nosotros y el Señor. Es una invitación personal, única. Si no tenés a Cristo en esta mañana, estás escuchando y nunca has tenido una relación personal y única con Cristo, este es el llamado. Inclinarte ante la cruz en forma simbólica, decir, Señor, quiero que seas mi Redentor, mi Dios, mi Rey. Porque es una relación personal. Hermano, ¿estamos siendo fieles y testigos de Cristo? ¿Estás hablando de Él a pesar de burlas, amenazas?
¿Qué concesiones te permitís en tu vida? ¿Qué estás tolerando en tu vida? ¿Hay fornicación? ¿Adulterio? ¿Hay algo que está diciendo no afecta tanto? Nadie me ve. ¿Perdón? No, yo no te veo, yo no sé nada. Nadie acá te ve. Dios sí. Cuidado, porque peleará Él con la espada de su boca. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas de las 7 iglesias que nos motivan hoy día a ser fieles, a hablar de ti, a cuidarnos, guardar la unidad de la iglesia, ser celosos, siendo amorosos. Señor, ayúdanos. Pero que no solamente sean los pastores los que defiendan la unidad en la iglesia, sino los miembros, los hermanos, los diáconos, los maestros. Que velemos, Señor. Es precioso disfrutar de la comunión, Señor, pero es muy triste cuando ocurren cosas así, tanto de peleas, Señor, de otra doctrina. Oramos para que tú nos fortalezcas y nos guardes de eso, Señor. En tu nombre, amén, Señor.